bienvenidos al episodio número 2 de la 7ª temporada del Objetivo está la cámara. Muy buenas. Casi te pillo, ahí en el renuncio. No, no has pillado. Se nota que tengo menos migraña, ¿verdad? Voy mejor. Se nota. Pues nada, yo inicio año. Sergi ya lo inició. Él hizo el programita él solo. Me pilló malita, luego volví, tampoco pude grabar. Bueno, Nada, que pensaba que como era de cacharreo, dijo, estás que lo hago. No, pues me molaba, yo sí quería hacerlo. Lo que pasa es que, o sea, estaba serio? mala. Me dijo de grabar el Día de Reyes y digo, ostras, te estaba fónica incluso, Y dije, pues difícil lo tengo. Así que bueno, aquí estamos, inaugurando año, Ay, 2026. Disculpadme, pero tengo a Boro hoy muy pesado. Bueno, ahí está Boro. No nos deja grabar hoy no quiere que grabemos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un debate que siempre está sobre la mesa, pero bueno, nos gusta siempre actualizarlo, ya que cada año que pasa surgen nuevas mejoras técnicas en todas las cámaras, en este caso de sensores. Vamos a hablar del eterno debate full frame, VS, APS-C, VS micro 4 tercios. Bueno, en verdad siempre es full frame versus APS-C. De micro 4 tercios ya no se acuerda de nadie. Pero es lo que iba a decir yo. Yo todavía tengo, entre comillas, ¿vale?, peleas con la gente por el sensor micro 4 tercios. Que no vale, que es muy pequeño, que no vale. Bueno, venga, va, lo que queráis. Siempre tengo eso. Ya a veces digo, mira, que llevas razón, ya está. Si eres más feliz, pues eso, pues que estamos ahí con la Oye, ¿os habéis fijado los que estáis viendo en vídeo qué cascos más cookies lleva hoy Lauri? Cookie, pero me tiene en la cabeza... Aprieta mucho y es que llevamos toda la tarde literalmente, estamos grabando a jueves 8 de diciembre, ¿vale? Llevamos toda la tarde configurando OBS, todo al dedillo, con fórmulas matemáticas, todo perfecto. Y son las 10:17 de la noche, ¿eh? Son las 10:17, estamos grabando, nos hemos cenado y yo me he tenido que cambiar de auriculares porque el anterior auricular, lo digo por si a alguien le pasa lo mismo que a mí, desde que compré el Slimbook me metí el audio de Sergi en el micro. Y es porque aunque lo tengo en una tarjeta de sonido aparte, tengo en el puerto rosa el micro y en el verde el auricular, aún así se me metía el audio. Porque como es una única clavija... Es porque tiene dos micrófonos, con el que habla y el que venía junto a los auriculares que conectan desde la misma clavija, el auricular y el micro. Claro, al tener la misma clavija, aunque esté en puerto aparte, al ser la misma tarjeta de sonido, generaba que en el otro ordenador no me pasaba, pero en este sí. Por lo que sea, no lo sé. Será por la tarjeta de sonido, supongo. Quilosa. Y entonces me he puesto estos que me tienen la cabeza, me apretan, me hacen daño en las orejas, en la mandíbula. Voy a acabar con migraña. Bueno, así lío, que nada, digamos. pues eso, que vamos a hablar de ese, pues eso, vamos a intentar hablar del eterno debate, pero de un aspecto más técnico, más aclaratorio y no de opinión, que también, ¿vale? Pero aclarar conceptos, porque muchas veces la gente piensa que hoy en día por tener una micro 4 tercios haces peores fotos que uno que tiene full frame. Realmente no es así, pero bueno, esto siempre va a suceder, o sea, no sé de qué me extraño. Así que bueno, Sergi, introdúcenos un poco, bueno, os lo digo yo, me da igual, pero bueno, dinos un poco... Hoy vas a hablar tú, ¿eh? Sí, ¿no? Me dejas a mí el por mando. Haberte hecho gorra el fin de pasado. Bueno, vamos a hablar de rango dinámico real, de profundidad de campo, equivalente, estabilización, compatibilidad de óptica, es decir, vamos a hablar un poco más en el aspecto técnico y no en un debate de cuñados, ¿vale? Partiendo de la base principal, vamos a hablar de las medidas de los sensores. Recordemos, aunque Canon se sale un poco del estándar, ¿vale? Yo lo voy a decir de forma genérica, el full frame suele medir 36 por 24 milímetros. Canon no sé si es 35 por 24 o algo así, si no recuerdo mal. APS-C, por lo menos la RP. APS-C 23,6 por 15,7 milímetros y micro 4 tercios 17,3 por 13 milímetros, ¿vale? Esas son más las medidas estándar. Luego, como digo, Canon se sale un poco al menos con la RP. Creo que la otra, de la RP hacia arriba, en las demás gamas no se sale de esa medida, pero la RP sí. Entonces, bueno, ¿qué influye esto? Bueno, y las APS-C de Canon, si te fijas, siempre tienen el sensor un poquito más pequeño que las APS-C estándar y por eso el factor de multiplicación en vez de ser de 1.5 es de 1.6. Exacto.
Canon porque se es un sale siempre de pelín esa... más pequeño. Sí, no sé por qué lo hacen así, pero Por ocurre. tocar las narices. Pues será. Entonces, vamos a hablar un poco en general en qué influye todo esto. La principal característica o lo que más solemos notar siempre es el rango dinámico, ¿vale? O sea, el rango dinámico real de cada sensor. Vale, y ahora para Recordar los que humanos, esto, ¿qué es el rango dinámico? yo iba a decir, yo ahora ya dejo a Sergi, recordar que esto, conforme van actualizando sensores, mejora también el rango dinámico. Y ahora dejo a Sergi que explique un poco, aunque yo sé lo que es, pero que lo explique él y trabaje algo. Bueno, pues el rango dinámico es todo lo que puedes ver a foco dentro de tu lente de tu cámara. Cuanto más pequeño es el sensor, más espacio hay en ese rango. Cuanto más grande es el sensor, menos espacio hay. ¿Qué quiere decir esto? Que hay equivalencias, que esto ya lo hemos dicho en algún otro episodio, que un 2.8 en full frame equivaldría a un F4 en APS-C, no. Sí, en APS-C sería un F4 y un F8, si mal no recuerdo, en micro Pero 4 eso es tercios. profundidad de campo. Yo quería Es hablar verdad, del rango dinámico estoy real. con el rango dinámico, es verdad, estoy confundiendo. El rango dinámico son todos los pasos de luz y de sombra que puede pillar el sensor, básicamente. Exacto, o sea, los pasos de luz que es ¿Ves? capaz Es que estoy hoy espeso, ¿ves cómo tienes que hablar tú? de capturar nuestro sensor, en el que las luces y las sombras tengan mayor capacidad de no quemar y sacar textura, ¿vale? Entonces, normalmente se dice que en un full frame el rango dinámico es mayor, es decir, unos 14-15 stops, es decir, pasos de rango dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es mucho más fácil de hacer una foto, por ejemplo, de paisaje y tener texturas en luces, en sombras, en medios, ¿vale? Entonces el histograma digamos que se nos completa más, ¿vale? Hay más pasos de luz capturados y mayor facilidad de realzar las sombras en edición y que aparezcan con textura y de bajar las altas luces en edición y que sea capaz de tener textura, es decir, ¿Y que eso no por se qué pierda es? detalle. Entonces, eso va en función, pues eso, los pasos de luz que es capaz de capturar No, el lo voy a sensor. decir de forma técnica. Eso tiene que ver con el tamaño del sensor y los fotodiodos que tiene. Cuanto más grande es el sensor, más fotodiodos tiene, más luz capta. ¿Qué pasa? Que puedes recuperar más luces y puedes recuperar más sombras. Es algo electrónico, vamos. Y entonces, full frame suele estar, que ya incluso será más, 14-15 pasos de luz, ¿vale? Y los otros, por ejemplo, APS-C, estos son los valores que yo barajo sin... Aquí lanzándome un poco a la piscina. El APS-C suele manejar entre 12 y 14, que me corrija si me equivoco. Sí, la 6700 creo que tiene 14 pasos. Y micro 4 tercios suele estar en 12-13, que no está nada mal. Pero como veis, a más sensor más pequeño, menos es luz. capaz de capturar menos pasos de luz, ¿vale? Esto en la práctica, ¿en qué importa? Sí que importa mucho, sobre todo en paisaje. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que trabajamos en condiciones un poco difíciles, ¿no? Por ejemplo, en un contraluz. Un contraluz donde nos encontramos con un atardecer. Imaginaos, ahora, bueno, existen los filtros degradados, filtro ND solo de la parte del horizonte, filtro ND degradados, ¿vale? O incluso los que invierten, que está todo el degradado Filtro de solo densidad en el neutra, horizonte. filtro de densidad neutra degradado y filtro de densidad neutra invertido. El invertido. Entonces, claro, es más fácil. ¿Pero por qué se utilizan esos filtros? Por lo que decimos, por aprovechar ese rango dinámico que el sensor no es capaz de capturar. Entonces, a la hora de hacer un paisaje, pues en un contraluz, por ejemplo, yo lo tengo un poquito difícil porque, a ver, si conoces tu equipo, suelo derechear, pero eso ya últimamente va cambiando y el Olympus, por ejemplo, lleva mal lo del derecheo. Lleva Es mejor más de lo de... izquierdeo. Sí, es más de izquierdeo. Me iba a decir una cosa, me la voy a callar. Es más de izquierdeo, por tanto, lleva mejor cuando alzar sombras, ¿vale? Levantar sombras en edición. Entonces, antiguamente yo en reflex sí que derecheaba más. En Canon, el Canon lo lleva bastante bien, sobre todo en reflex, y yo tiraba del derecheo para luego bajar la alta luz en edición.
Entonces, cuanto más pasos de luz sea capaz de capturar mi sensor, pues más fácil va a ser ese proceso. Más fácil va a ser trabajar un contraluz, o más fácil va a ser disparar a un modelo con el sol por detrás, más fácil va a ser compensar todo eso, ¿vale? Digamos que tienes mayor flexibilidad también en edición, puedes recuperar sombra y luces más fácil. Entonces sí que influye muchísimo y yo lo noto. Pero bueno, es verdad que hoy en día pues todo va avanzando, los sensores van mejorando y los pasos de luz también aumentan en cada sensor, ¿vale? Pero igual que avanza el micro 4 tercios, avanza también el full frame. Por tanto, siempre full frame por tamaño, solo por tamaño, ya está siempre un poquito por encima. Eso es lógico, ¿vale? Ya lo ha explicado Sergi antes. Y ahora sí, Sergi, explícanos en qué afecta la profundidad de campo según el tamaño del sensor. Pues lo que decía, que me he adelantado un paso en la escaleta, y es que cuanto más grande es el sensor, menos profundidad de campo solemos tener, a mismas aperturas. Por lo tanto, y luego las equivalencias. Por ejemplo, es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Un sensor full frame puedes disparar a 2.8 para que se te vea todo desenfocado, mientras que en una PSC sería un paso menos y en una micro 4 tercios serían 2 pasos menos que en full frame. Y es lo que decía, ¿no? 2.8, pues en APS-C sería un F4, el equivalente. Y claro, al ser un F4 tiene menos rango, menos profundidad de campo, porque estás cerrando diafragmas. Y aquí la equivalencia sería entonces al revés. Un F8 equivaldría a un F4 en APS-C, F8 full frame. F4 no, en verdad sería un 5.6. Eso te iba a decir. Y un F4 en micro 4 tercios. Es decir, una micro 4 tercios a F4 enfoca igual que una full frame a F8, para que os hagáis una idea. Claro, entonces... Tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena, que puedes recoger más luz al tener más abierto el diafragma y encima vas a pillar todo más a foco, pero por ejemplo en retratos, si quieres hacer un bokeh, pues lo tienes más jodido, básicamente. Claro, y entonces es lo que yo decía fuera de cámara. Entonces, para macro, por ejemplo, que yo me pasé a Olympus generalmente por la macro, ¿vale? Luego sí que hago eventos, retratos y tal, pero es más eventual. Entonces, en macro juega mucho a favor porque jugamos con mayor ventaja con la profundidad de campo. Entonces, aunque disparemos a sujetos muy pequeños y a magnificaciones bastante altas, siempre está un poquito más fácil. Y eso al principio, aunque parezca contradictorio, cuesta adaptarse. Porque al igual que jugamos con el factor de recorte, que eso lo hemos hablado muchísimo aquí, también jugamos con una profundidad de campo distinta. Entonces, cuando pasas de full frame a micro 4 tercios, se nota un montón. Y parece como que es más difícil. Y ya es al contrario. Juegas con más ventaja porque tienes mayor zona a foco, con la misma apertura que en full frame. Entonces, claro, pero al principio choca y cuesta adaptarse un poco. Y entonces, la primera vez que yo hice retratos, en macro, vale, genial. Pues en vez de apilar 15 fotos, apilo 10. Vale, pero es que en retrato, cuando quieres hacer un bokeh bonito, te cuesta más. Entonces yo lo que suelo hacer es Un alejarme un 150 poquito y a más, 500 metros del sujeto. me alejo un poquito más del sujeto, no tanto, se haya exagerado mucho, pero en vez de, yo tengo el 1240 Pro, que sería como un 2480, yo lo pongo a 80 y me alejo un poquito. Y en vez de disparar, pues por ejemplo, si en full frame disparaba F5.6, por decir algo, pues disparo a F2.8. Entonces consigo un poquito más de bokeh. Sí que a Claro, veces se echa de menos más. Hay que tener en cuenta que ya aunque dispara 2.8, la equivalencia en full frame, lo primero, estamos hablando de 80 milímetros, ya tiene un poquito más de distancia que el 24-70 típico de una full frame, ¿no? Sí. Ya quieras que no, pues le comprimo un poquito más la imagen para poder generar el bokeh. Sí. Pero claro, estamos hablando de que su 2.8 equivaldría a un 5.6 en full frame. Es decir, serían tenemos 2 pasos más. Claro, 2 pasos más, F4 y 5.6. Claro. ¿Qué pasa? Que en full frame, 5.6, F4 y F2.8. O sea, le gana 2 pasos de bokeh a una micro 4 tercios. Entonces, eso a la hora de pues, hacer eventos o retratos hay que tenerlo muy en cuenta. Yo he aprendido, digamos, de alguna forma a adaptarme, pero bueno, pues al principio cuesta un poco, porque yo venía de full frame, aunque sea gama baja, pero no dejaba de ser un full frame. Entonces me costó un poco adaptarme a eso, pero bueno, una vez que te adaptas, te acostumbras. Pero lo que quiero que entendáis es que influye todo en el tamaño del sensor. No siempre para mal, porque por ejemplo en macro, pues ole yo. Macro lo tengo bastante más fácil, aún trabajando en magnificaciones altas.
Entonces, y luego, a la hora de hacer los crop, ¿vale? También tener en cuenta una cosa. No es lo mismo hacer un crop en un full frame que en un micro 4 tercios. Y Bueno, explico ahí esto un ya poco. discrepo. El crop más bien influye en los megapíxeles, pero claro, también Bueno, estamos en las pero mismas. exacto. Una micro 4 tercios de normal tiene 20 megapíxeles y hoy en día casi toda la gama media de full frame ya tiene 30, 33 megapíxeles, 26 algunas. Entonces, claro, a la hora de hacer un crop, porque diga, bueno, es que pues tenía que haber disparado con más focal, no sé qué, por ejemplo, a un ave o en macro, tener en cuenta que al ser el sensor un poquito más pequeño, con menos megapíxeles, también va a pixelar un poquito más cuando hagáis el crop. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tenerlo también muy en cuenta, ¿vale? Pero bueno, Sergi, háblanos un poco del ruido. Bueno, podemos debatir aquí un poco, porque aquí siempre hay un debate. Ruido por tamaño de píxel, No hay rendimiento, debate. ISO. De esto hablamos muy profundamente en algún otro programa anterior, ¿vale? El tema ruido. Cuando hablamos del mito del megapíxel, hablamos de ruido. Pero bueno, lo vamos a recordar para el que no haya escuchado el programa. Bueno, y aquí viene la mayor redundancia de todas, porque siempre hemos dicho que cuanto mayor es el sensor y más grande es el píxel, menos ruido genera. ¿Qué pasa? Que una micro 4 tercios tiene un sensor más pequeño, pero con muchos píxeles, es decir, son más pequeños. Por lo tanto, debe generar más ruido. Pero ¿qué pasa? Que al ser los píxeles más pequeños, se supone que ese ruido es más pequeño también. Y Y más se fácil de debe eliminar. apreciar menos en la foto. Pero nada más lejos de la realidad. Se nota un huevo. Bueno, yo discrepo ahí un poco, pero porque estoy muy acostumbrada y es verdad, no llega a ser Sony, porque lo de Sony con el ruido, siempre lo voy a decir, es otro nivel, pero sí que he de decir que yo que soy muy quisquillosa con el ruido, me lo estoy manejando bastante bien con la micro 4 tercios. También es Bueno, voy a verdad, especificar porque, claro, yo estoy aquí con el vídeo y el que me haya visto en vídeo habrá visto que lo estaba diciendo en plan coña. Pero los que nos estén escuchando dirán, mira el capullo este que dice que hace más ruido. No, a ver, sí que lo he dicho en tiene, plan ironía. pero sí que es verdad que Olympus tiene una ligera texturilla que es como su... Yo siempre digo que es como la identidad de Pero Olympus. yo te digo una cosa, Lauri. Yo veo, bueno, ya no, porque ya no consumo casi YouTube, pero yo me acuerdo de cuando consumía YouTube que todo el mundo lava la foto para que no tenga ruido y luego le añaden grano. Joder, Sí. pero si es que es lo mismo. Sí, es que yo en Olympus no hace falta añadirle ese grano, ¿no? Es Y tontería. es que no parece ruido, más bien parece grano. Sí, es Por como eso... una ligera texturilla ahí, que sí que es verdad que para los muy quisquillosos del ruido le molesta. Entonces a veces pues se lava un poquito en edición y ya está, pero vamos, yo no es por defender lo indefendible, como Sony no hay nada, pero es que ya juegan otra liga. Entonces vamos a tratar un poco Bueno, de eso, ya hablar... eso ahora ya es un mito. Antes sí que es verdad que podía gestionar mejor el ruido, pero es que hoy en día cualquier cámara, hasta de las Sí. más baratas, gestionan el ruido fantásticamente. Cualquier APS-C, vamos, yo, Lauri, de vez en cuando me pasa algún RAW de su Olympus y sí que es Incluso verdad que soy yo yo soy más más delicada que tú, ¿eh? yo Algunas soy muy veces. quisquilloso con el ruido, pero es que en verdad se puede corregir muy bien con el tema de... Y ya no con correcciones de IA, sino simplemente con ajustes básicos, sin Sí, IA, sí. se corrige muy bien el ruido de la Olympus. Y es que además, Y estamos hablando de Olympus, no de OM System. exacto, que tengo la M1 Mark III, que ya tiene un tiempo. Y es que además, las marcas ya lo llevan muy bien trabajado también en general. Sí que es verdad, a ver, por norma general, un full frame, en teoría, suele comportarse mejor a esos un poquito más altos. ¿Por qué? Por el tamaño del sensor y el tamaño del píxel. Y el número de píxeles, lo hemos dicho muchísimas veces. Luego por debajo está PSC, por debajo micro 4 tercios. Pero al final, el nivel de fotos que hacemos hoy en día, todos los sensores la van a cubrir bien. No obsesionéis, es que si me compro una micro, como mi amigo, no, es que ese sensor no vale. ¿No vale por qué? O sea, yo imprimo lonas de 10 metros, no. Entonces, el eterno debate a mí ya no entro ni siquiera a debatir, porque no me merece la pena discutir Y es que con aparte es nadie. eso, si vas a subir la foto a la red social, estás usando 2 megapíxeles como mucho. Claro, ¿Qué es lo que o pesa una sea, foto es en que una red es social? una tontería. ¿Se va a ver ahí el ruido? No. Y luego lo que decimos, lo hablamos también siempre, la trampa de los megapíxeles, lo dijimos también en el episodio del mito del megapíxel, o algo así se llamaba. No siempre más megapíxeles quiere decir
que en poca luz rinda mejor, ¿vale? Porque muchas veces hay muchos megapíxeles, pero son muy pequeñitos. Entonces, en la noche o en oscuridad tampoco rinde igual. No ¿Vale? captan También luz suficiente. capta poca luz y se genera ruido. Y es más, si lo intentas subir, eliminar en edición, se genera ruido de color, que era aún peor todavía. Entonces, no os obsesionéis tampoco con eso, con tamaño de sensor, megapíxeles, bla, bla, bla. ¿Vale? O sea, quiero que eso quede muy claro. Bueno, ¿y qué rangos de ISO manejan hoy en día las cámaras, Lauri? A ver, yo no estoy a la ultimísima, pero más o menos, yo ya disparando a 6400 veo un ruido bastante... si no 6400, unos 3200 se suele corregir bastante bien. En micro 4 tercios estamos hablando de una cámara que ya tiene unos años, ¿eh? Y en las con nuevas IA incluso más. 6400, perfecto, sí. Sí. Pero bueno, el tema es Y ese el full frame hoy en puede día disparar hasta 12.000, incluso más. Tú con Sony has disparado a a 20.000 ISO. 20.000 ISO, 30.000 ISO, se puede corregir. O sea, el ruido. No queda perfectísima, evidentemente tiene ruido, pero es una fotografía muy salvable. Sí. Y de hecho es eso, los rangos que manejan ahora mismo, full frame, ahora mismo su rango básico podría estar en torno a los 6.400, 12.800 ISO, a fecha de hoy, cosa que hace 4 años era impensable. Yo me acuerdo cuando tenía la 750, que yo flipaba, podía disparar a 6.400 ISO y eso era una maravilla. Pero ni se te ocurra pasarla de 6.400. Claro, pero eso es... Volvemos a la misma. Pero vamos, que también podíamos hablar de la época de cuando tenía la Nikon D90, que ni se te ocurra pasarla de ISO 800. Y en ISO 800 ya era una paella, ¿eh? Ostras, mi Canon, la 700D, esa disparaba a 1600 y esa era una paella, pero vamos, no la pasara de 800. Y depende de las condiciones de luz. Entonces, que te cae un poco la luz, tampoco valía, o sea... Y hoy en día, pues el rango de ISOs está ahí. Una full frame, dependiendo de la marca y el modelo, pues la puedes estirar hasta 6.400, 12.800. Una APS-C, 1.600, 6.400. Yo con la 6.700 he disparado muchísimo 6.400. Y vamos, podéis ver infinidad de fotos mías de noche, de retratos en mi Instagram, y no le vais a ver ruido. Disparadas a 6.400 ISO, con APS-C, ¿eh? Que esto hace unos años sería impensable. Y bueno, pues en micro 4 tercios yo creo que el rango estaría ahí entre 1.600, 3.200. Sí, a ver, también he de decir, yo disparé con flash, me acuerdo que hice una sesión de embarazo y cuando me di cuenta digo, ¡oh! Las primeras fotos estaban en una ISO altísimo y yo ni noté el ruido. Claro, porque como iluminé con flash, no me afectaba. Ten en cuenta que una escena, por mucha ISO que le subas, siempre y cuando haya luz, el sensor no se va a forzar, todo lo contrario, va a ir suelto. ¿Por qué? Porque capta la luz muy rápido, no va a generar ruido. El problema es cuando subes mucho la ISO y hay poca luz. Sí que puedes que la notar... tiene que estar ahí absorbiendo. Claro, puedes notar una ligera variación de nitidez, pero si pero iluminas ruido con no flash, vas a notar. Exacto, no te creas que se nota, no se nota. Y bueno, ¿en qué afecta más? En la estabilización. Es decir, es mucho más difícil estabilizar un sensor más grande que uno más pequeño, ¿vale? Entonces, en micro 4 tercios, no sé si estaban hoy en día ya en 7 pasos o en 5. La mía son 5 y creo que ya Olympus o M-System a día de hoy trabaja ya con 7, si no recuerdo mal. 7 pasos. Pero lo normal es entre 4 y 6 pasos, ¿vale? Pero bueno, ya algunas están subiendo a 7. Pero lo dicho, en micro 4 tercios es mucho más fácil porque al ser más pequeño es más fácil compensar la estabilización y puedes tirar a velocidad de obturación un poco más lenta sin trepidar, ¿vale? Y que un sensor, por ejemplo, el full frame, aunque el rolling shutter se nota un huevo. Claro, y aunque sea retroiluminado, mejora nitidez, permite trabajar con ópticas más largas y tal, pero también es más difícil de actualizar y de no trepidar debido al tamaño del sensor. Entonces todo eso afecta muchísimo. Bueno, yo he estado mirando en el móvil porque no me acordaba, pero la 7.4, por ejemplo, tiene 5,5 pasos de estabilizador. Y ya te digo una cosa, si quieres grabar vídeo con la Sony, mejor cómprate un gimbal. Total. Claro, no, pero es que al final, yo creo que al final la estabilización es más para foto y tal. Y es que a veces ni eso, porque yo tengo 5 pasos, me parece, si no recuerdo mal, 5. Y es que yo para hacer macros sigo tirando de trípode porque se trabajan a magnificaciones tan altas
que tienes que usar un punto de apoyo, un trípode, o que no haya viento, o al final nos obsesionamos un poco con eso y algunas veces es más la obsesión nuestra que lo que se aprecia. Porque sí, es verdad que cuando disparas con un tele, pues cuanto más pasos lleves de estabilización, mucho mejor. Ujú. Pero al final siempre te tienes que tener un punto de apoyo, porque al final se disparan a focales tan largas que aun siendo 5 pasos, ¿tienes margen? Sí. ¿Vas a trepidar? Seguramente también. No, Porque estás bueno, trabajando a condiciones sabiendo límite. la regla de la trepidación, subiendo la velocidad. Claro, pero por eso digo que aunque tengamos muchos pasos de estabilización, hay que jugar un poco con la regla de el triángulo de la posición y la regla de la velocidad, porque es que al final nos confiamos demasiado con los pasos de estabilización y muchas veces estamos muy equivocados con eso. Entonces, no os obsesionéis tampoco, porque es que no merece tampoco la pena. Yo hasta hace 2 días estuve disparando con una 700D y un tele y no me he muerto y no llevaba estabilización en el cuerpo. O Y sea, bueno, también hay que mencionar que hoy en día con el IBIS, con la estabilización del cuerpo, más muchas ópticas que van estabilizadas, mejora todo más. las full frame ahí han mejorado mucho, pero aún así, en este aspecto, una micro 4 tercios siempre va a estabilizar mucho mejor que Claro, una full porque el frame. sensor es más pequeño. O sea que al final es más fácil. Porque el sensor hace un pequeño movimiento, es como en vídeo. O sea, si tú en vídeo, en postproducción, intentas estabilizarlo y el movimiento es muy grande, al estabilizarlo se va a salir incluso. O sea, se ve el borde del propio vídeo. ¿Por qué? Porque, claro, cuanto más grande sea, más resolución tenga, el sensor sea más grande, pues más difícil va a ser actualizarlo. Y el movimiento al apreciarse mal, pues más difícil va a ser actualizarlo, estabilizarlo. O sea, es que lo podéis probar en pospo, si es que se va a ver. Anda que no he intentado yo a veces estabilizar vídeos macro, que ni en pospo lo he conseguido hacer bien. Porque, por lo dicho, el full frame es bastante más complicado. Bueno, ahora vamos a tocar la parte más peliaguda, ¿no? Lo que es el parque de ópticas. Sí. Pues ahí, mira, siempre lo voy a decir. Si por algo me cambié yo a micro 4 tercios, es por las ópticas. ¿Por qué? Full frame necesita, y esto va aquí entre comillas, ¿vale? Necesita ópticas más caras, más Pero, caras porque vamos son, por partes. ¿Por qué son más caras? grandes. Porque son las más ópticas grandes y tienen más grandes. peso en cristal. Claro. Los cristales son más grandes, boro. Son más grandes. ¿Qué pasa? Pues que se encarece el precio, el tamaño y el peso. ¿Y por qué? Por lo mismo que hemos dicho antes. Necesita más superficie 200 visible. milímetros en micro 4 tercios es un 100 milímetros. Multiplicado por 2, 200. Para llegar a ese 200 milímetros en APS-C necesitaríamos un 100 y pico, un 75, un 100, sí, un 125 así para llegar a los 200. Y en full frame, pues el 200 es el 200. ¿Qué pasa? Claro. Es mucho más grande, es mucho más pesado. Bueno, también dependiendo de la apertura de diafragmas. Sí. Pero claro, son mucho más grandes y más pesados y por lo tanto más costosos. Esto es como una gafa, ¿vale? Para que lo entendáis. No lo mismo una gafa para una cara pequeña que una gafa para una cara grande. O sea, sensor grande, una óptica, tened en cuenta que como el sensor es cuadrado y la óptica es redonda, necesita Tiene más que diámetro. cubrir todo el sensor. Necesita más diámetro de óptica, que es simple física y tecnología. Entonces, son más caras. Y no quiero decir con esto que una micro 4 tercios rinda bien con una lente chichinabo, tampoco. Por eso he hecho así antes y he dicho entre comillas. Siempre una óptica buena y de buena calidad va a rendir muchísimo mejor en nitidez, aunque sea micro 4 tercios. No quiero decir que porque tenga una micro 4 tercios le monte una óptica chinirris que no vale una leche. ¿Por qué? Porque al final la calidad óptica también se nota en la nitidez. Claro. Entonces, que se nota. aun teniendo un sensor más pequeño, si le metes una óptica de calidad, va a rendir muchísimo mejor en nitidez que una óptica baratuna de 3 duros. Entonces, por eso he hecho así antes que sí, y aún así, en precio, siguen siendo más baratas que las full frame. Por eso me Pero cambié también yo. tiene su pega. Claro. Hay menos Todo variedad de objetivos. Claro, todo tiene pegas. Actualmente en las marcas, pues no hay el mismo parque para una micro 4 tercios que para una full frame. Una full frame tiene marcas de todas, diría yo. Salvo Canon, que está un poco cerrada. Muy cerrada. Todas las demás
tiene un parque de ópticas brutal y APS-C tiene un parque de ópticas brutal también. Bueno, APS-C ahora han empezado porque llevaban varios años que no estaban haciendo nada de nada para APS-C. Claro, la ventaja de APS-C es que le puedes poner óptica APS-C y óptica full frame. Sí, Entonces, porque de quieras normal que no, comparten la bayoneta, Claro. la montura. Claro. Micro 4 tercios ya es más delicado para eso, porque no comparte bayoneta, ya tienes que trabajar con adaptador, que sí, que le puedes poner un full frame, sí. Que tiene que ir con adaptador, también. Entonces ya a lo mejor el enfoque se vuelve un poquito más lento y ya Pierde nitidez, vas perdiendo pierde nitidez por el velocidad de camino. enfoque. Claro. Entonces todo eso hay que valorarlo. Aún así, ¿a mí me compensa estar en micro 4 tercios? Pues sí, ¿por qué? Porque yo ahora me voy a comprar un tele que si no creo recordar, era un 100-400, que en full frame me tendría que comprar un 200-800. Yo eso no lo puedo pagar a día de hoy. En cambio, a mí me cuesta 1.500, que dices, bueno, es un precio razonable. En full frame no lo puedo pagar, por eso Claro. me cambio yo más que nada. Y Y eso bueno, es algo ahora- a tener en cuenta. Ahora es cuando toca dar las recomendaciones según la disciplina fotográfica. Exacto. A ver, Porque yo me tengo que ir a cenar, ¿lo sabes, Lauri? y yo, hacer cena, mejor dicho. Hablando de disciplina, a ver, por norma general, aunque me vaya a decir, no, pero es que sí, con todos los sensores se pueden hacer todas las disciplinas, eso nos queda muy claro. Pero siempre es más recomendable, por ejemplo, en paisaje, la mejor opción suele ser full frame. ¿Por qué? Por lo que decíamos, mayor rango dinámico. ¿Vale? Es más versátil y tiene mayor rango dinámico. Entonces, en pospo, digamos que podemos forzar un poquito más en recuperar sombras y luces. Que no digo que no se pueda hacer con una micro 4 tercios, que yo lo hago y muy bien, pero un full frame tiene un poquito más de rango dinámico y juega a favor. Una alternativa un poco más barata, pues APS-C, bueno, pues peso-calidad, precio, la óptica, es la más usada por la gente. Sobre todo los aficionados usan mucho APS-C en paisaje. Así que porque es un equilibrio, ni es un micro 4 tercios, ni es tan cara como una full frame y bueno, pues tiene ahí un 50-50. Retrato y moda. A ver, yo pues recomendaría full frame. ¿Por qué? Porque tenemos que mayor control, la profundidad de campo va a ser menor y puedes jugar más con el bokeh. Y aparte, por la textura de la piel, nitidez, etcétera, la mejor opción siempre va a ser un full frame. ¿Que se puede hacer con todas? Sí, yo lo hago. Pero siempre full frame gana con un poquito más de ventaja. De hecho, yo soy retratista y yo trabajo con full frame y con APS-C. Y yo para llegar a los... Porque yo de normal en full frame disparo a 2.8 con el 24-70. Pero para llegar a ese punto de bokeh en la APS-C, todas mis ópticas tienen que ser 1.4 para equiparar lo que es el rango, la profundidad de campo de una full frame. Lo que pasa Y es eso que, hay que bueno, tenerlo en cuenta. hay que tenerlo en cuenta, pero tú puedes buscar el equilibrio, porque al final una PSC es menos peso, menos dinero. No, por eso. Yo, sabes que soy muy hate de los que van, no, mejor full frame. No, Sí. depende. Yo voy muy Depende. cómodo con mi APS-C, pesa menos, tengo ópticas súper ligeras, encima de muchísima calidad y encima rinde más muy barato. bien, y rinde muy bien también. O sea, que que se puede hacer, claro, con micro 4 tercios se puede hacer retrato y moda. Se puede hacer retrato y moda, pero lo dicho, jugamos con desventaja, con la profundidad de campo, bokeh, entonces rango dinámico también es un poquito menor y se nota. Pero bueno, se puede, se puede. Macro insectos, pues mira, yo aquí os digo una cosa, micro 4 tercios o APS-C en su defecto. ¿Por qué? Por el factor de recorte. Es decir, una macro con una Olympus, un 90, Que sería un 180. ¿vale? Sería un 180. ¿Qué pasa? Que yo un 90 a escala 1:1 y de hecho el 90 llega a 2:1, para llegar con eso en full frame. Tienes que hacer un apilado. A ver si tienes Sí o sí. narices tú a pagar un objetivo 2:1 para una full frame con un enfoque automático. Eso por ahí. Por otro lado, la profundidad de campo pues siempre es mayor y habrá veces que no hay ni siquiera que apilar o hay veces que en vez de apilar 100 fotos, apilas 50. Entonces todo eso juega también a favor. Con los insectos, las aves pasa lo mismo. Yo para fotografía de fauna me da igual. Pues si tengo un montado un 100-400, es como trabajar un 800 full frame. Ya te está ahorrando pelas en un 800. Te compras un 100-400 y es lo mismo, un micro 4 tercios y tienes el por 2. Entonces, juega con ventaja. En deporte pasa lo mismo.
o micro 4 tercios o como mucho APS-C. Sí que usan full frame, porque los profesionales yo lo he visto usar full frame, pero es que la APS-C ya que se están fabricando hoy en día cubre muy bien una Pero es por un jornada de detalle que deporte. no hemos mencionado durante todo el podcast, y es que al ser el sensor más pequeño, las ráfagas son más rápidas. Sí, eso Porque es no verdad. colapsas el buffer. Eso Por es lo verdad. tanto, para deportes de acción de mucho movimiento, micro fauna. 4 tercios es brutal. ¿Por qué? Sí. Porque no puedes hacer ráfagas infinitas casi. Tarda menos en leer, el sensor tarda menos en proyectar, al ser más pequeño. Eso también lo explicamos en el programa de Mito del Megapíxel, o no me acuerdo cómo se titulaba, pero está muy reciente. Entonces, todo eso, claro, es verdad que lo hemos dicho, pero ocurre. Y en documental y calle, a ver, normalmente se suele usar una cámara pequeña para pasar desapercibido, por versatilidad, para poder llevar ópticas pequeñas y silenciosas, el peso, el tamaño, todo. Bueno, eso es muy relativo y ahora te lo voy a rebatir, ¿vale? Bueno, sí, me va a decir que no, pero bueno. Ujú. Y ahora Suéltalo. os digo el por qué. Sí. Hoy en día, la reina indiscutible del street photography Sí, son las Ricoh GR, que son APS-C. Y tanto que dice por tamaño y tal, no, una leche. Las Olympus y las Lumix ahora Es que mismo ya son son 10 grandes, veces más sí. grandes que cualquier Ricoh GR. es lo que iba a decir, que al final es que ya son muy grandes porque en los modelos ya más top, en algunas incluye ya el grip. Entonces, claro, un camarote y ¿Cuál un era peso. la ideal, la reina del street? Impepinable, era la Olympus PNF de Olympus, una era micro 4 pequeñita. tercios, que era pequeñita. Bueno, no era tan pequeñita, pero Bueno, pero es más pequeña que una. sí, pero es más uno pequeña Mark de III. lo habitual. Pero es que, jolín, que saquen una Olympus PNF ya. Que ya va siendo hora que saquen Las una, tienen muy bueno, una Olympus estancadas. PNF, no, una OM, PF o como la quieran llamar, porque lógicamente por temas de patentes lo mismo no se puede llamar PF. Bueno, pues déjame el O nombre. PNF, Bueno, más bien. pero te digo, y por no hablar de Leica las no son full frame, las compactas de Leica de calle. La gran mayoría son full frame. Claro, pero son También compactas. tiene micro 4 tercios, ¿eh? Sí, pero son compactas. Sí, claro, Son muy pero pequeñas. tanto. Pero es que las Leica también, y la Sony, la X1R Mark III, que ha salido, que vale 6.000 pavazos, es compacta, con una óptica, creo que no es intercambiable, y vale 6.000 euros. Claro, es que eso no lo podemos pagar cualquiera. Y es full frame, claro, un full frame además de 60 megapíxeles. Claro. Pero claro, quien se va a esa cámara o se va a las Leica es Pero bueno, porque yo no le aprieta el siempre, zapato. siempre que, perdón, siempre que hablo de este tema, siempre digo lo mismo, que cada fotógrafo trabajará según pues su trabajo, sus prioridades y necesidades y valorará todo en conjunto. Fuera de micro me decía Sergi, ya, pero es que en retrato, pues claro, el bokeh, yo decía, vale, pero yo he hecho la balanza, ¿qué hago más? Hago más macro, IR y fauna. Entonces, a lo mejor en IR te compro que necesite más rango dinámico, pero en macro y en fauna me da igual. Entonces, ¿qué me renta? El factor de recorte y la magnificación. Conclusión, ¿cuál es la cámara más equilibrada? Las APS-C. La APS-C exacto, es el equilibrio. Porque están entre medias de los micro 4 tercios y en medio de las full frame. Y más o menos, pues, tiene factor de recorte y tiene prácticamente las bondades de full frame. Por lo tanto, para mí, serían las cámaras más equilibradas en este aspecto. También dependiendo de la marca y el modelo, lógicamente, pero... Claro, es eso, al final cada uno su prioridad, luego habrá fotógrafos que digan, no, yo es que necesito full frame porque me hincho a hacer retratos de estudio, bodas, documental, no sé qué, no sé cuántas, o llega el típico paisajista y te dice, no, pero es que yo como solo hago paisaje, pues necesito mucho rango dinámico, necesito un sensor full frame con bastante resolución. Por lo tanto, yo trabajo con full frame y con APS-C. Depende de qué tipo de fotos tenga que hacer, utilizo una cámara u otra. Yo ahora mismo podría estar trabajando con full frame por un lado, APS-C por otro, micro 4 tercios por otro, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque el objetivo de eventos de Olympus, que ya es OM Sister 1240 Pro, es más luminoso que el de Canon, que el de Canon es un F4. De los que tú tienes. Claro, el mío, vale, estoy hablando de mi equipo. Entonces, claro, me renta usar micro 4 tercios a f2.8, porque en Canon a f4 sí puedo tener un poquito buen bokeh, pero ¿y la luz que me dejo por el camino? ¿Dónde está? Entonces prefiero compensar eso y ganarlo en luz. Entonces, y ya estaría, prima. Ya
Ya estaría, sí. Por ahora, poco más que aportar. Me encantaría que a ver si en este nuevo año la gente se anima a comentar y se anima a hacer ese feedback que tanto nos gusta. Y yo este año me he Dar su propuesto sí opinión. o sí que vamos a tener que traer invitados Sí, porque sí. vamos a traer gente que dé su punto de vista, su conocimiento también, que siempre gusta, que siempre se aprende. Así que poco más. Yo no puedo aportar más en el episodio de hoy. Sí, creo que se ha quedado bien. Y cualquier Yo duda o tengo que sugerencia aportar podéis 2 cosas comentar. más, eso sí. Me tengo que ir a hacer la cena, Y cenar. yo, Bueno, 3. Y me tengo que ir a pasear a Boro. yo 2, que no tengo perro. Bueno, pues lo dicho, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Un Un saludo. saludo.